Hola, amada Iglesia del Señor. Tengan un cordial saludo de parte de mi persona, Giovanni Travi. Señor los bendiga y les guarde. En esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante, la cual muchas dudas hay a nivel de las personas, primordialmente de las personas que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Muchos especulan, diciendo, por ejemplo, vamos a hablar del tema sobre nuestra hermana María. María, la madre del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La hermana María. Ella es nuestra hermana. No es nuestra madre, no es diosa. Ella nos salva, pero sí se merece mucho respeto, así como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan. Es nuestra hermana María. Es una sierva de Dios, una mujer bienaventurada, la cual se halló digna, pura, para que nuestro Señor Jesucristo se manifestara en carne, la cual María, siendo virgen, fue desposada con el Espíritu Santo, concibió del Espíritu Santo, la cual nuestro Señor Jesús así se manifestó. Ya estando María desposada con José, ya estando casada recientemente, pero la gracia del Señor así se vino para la salvación a todo el género humano. Nuestro Señor Jesucristo tenía que manifestarse en carne para darnos la salvación, porque si no, la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios. Quiero hacer un pequeño estudio, amada Iglesia, sobre María, sobre la salvación de nuestro Señor Jesús. La obra que hizo el Señor mediante la hermana María ya estaba anunciada aún en el libro de Isaías, por el profeta Isaías. Así que nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel, Él es Dios, Dios con nosotros. Dice en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos al libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así la palabra de Dios, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya estaba anunciado, aún el profeta Isaías, aún antes que la hermana María naciese. Ya estaba anunciado todo esto, la palabra del Señor. Por eso es fiel y verdadera la palabra de Dios, amada Iglesia. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en Mateo. El libro de Mateo, el primer libro de la Biblia. Mateo 1. San Mateo, dice así la palabra del Señor. 1, versículo 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí la palabra del Señor nos dice, estando recién casados, María con José, antes que se juntasen, antes que se uniesen físicamente, a eso se está refiriendo la palabra del Señor. O sea, siendo virgen aún María, nuestra hermana María, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero dice que ya estando desposada, o sea, recién casados. La palabra es clara, amada Iglesia. Dice, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, María, siendo virgen, pero casada en matrimonio, fue que había concebido del Espíritu Santo. La obra maravillosa de nuestro Señor. Pero no es así como los fariseos juzgaban a nuestro Señor Jesucristo, decían que era hijo de fornicación. Eso es mentira, Iglesia, eso es mentira. Nuestro Señor Jesús nació dentro de matrimonio, pero María aún no se unía a su marido, siendo virgen, dice la palabra. Dice el siguiente pasaje, el siguiente versículo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José no sabía por qué María había concebido, no entendía. Pero como era justo, no quiso difamar a su esposa. No quiso difamar.
Él aún no se llegaba a su esposa, aún no se unía. Dice el siguiente versículo, el 20. Y pensando él en esto, aquí dice la palabra, pensando él en esto, o sea, se hacía muchas preguntas. ¿Por qué pasó esto? Pero como era justo, no quería difamar a su esposa. Pero ¿qué hizo el Señor, mira, amada iglesia? Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños a José. Y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya estaba anunciado, ya entonces José tenía noción, tenía la idea de que había concebido a su esposa. Era la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está repitiendo lo que dijo el profeta Isaías. Se cumplió en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el día que María quedó embarazada del Espíritu Santo. Antes, siendo virgen, antes que se juntase con su esposo José, pero ya casados, ya en matrimonio. 24, versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, recibió a su mujer. ¿Qué dice? Y recibió a su mujer, dice la palabra del Señor. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, cuando dice no la conoció, quiere decir no durmió con ella, no se unió físicamente hasta que Jesús naciese, dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, nosotros lo creemos por fe, porque todo aquel cristiano cree en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así es, amada iglesia. Este pasaje nos da a entender bien claro. Nuestro Señor Jesucristo se manifestó en carne mediante la obra del Espíritu Santo, y María siendo virgen, pero en matrimonio, ya casados, porque cuando dice María estaba desposada con José, quiere decir, desposada significa recién casados, dice la palabra. A eso se refiere desposada. Así hizo nuestro Señor su obra. Nuestro Señor Jesucristo, como es Dios, Él es eterno, Él sabe, conoce todo, y a su debido tiempo se manifestó en carne para dar la salvación por medio de la cruz del Calvario. Él tuvo que manifestarse en hombre, dar su vida por nuestros pecados, para con nosotros reconciliarnos con el Padre, porque la humanidad, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y estaban destituidos de la gloria de Dios. Dice también la palabra, después que nació nuestro Señor Jesucristo, la hermana María se unió a su esposo, porque aquí la palabra dice en Mateo capítulo 1, 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso el nombre Jesús. No la conoció hasta que nació Jesucristo. Después que nació nuestro Señor Jesús, sí, conoció a su esposa, se llegó a ella, y nuestro Señor Jesús tuvo más hermanos. La hermana María, siendo pura, siendo virgen, fue concebida del Espíritu Santo y en matrimonio. Pero después nuestra hermana María, una mujer piadosa de Dios, tuvo más hijos. La palabra dice claro. Vamos por ejemplo al libro de Mateo 13, 55. Mateo 13. Dice así la palabra en Mateo 13, 55. Aquí Jesús en Nazaret lleva por título. Dice, aconteció, del 53, vamos a leer, amada iglesia. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pues Jesucristo
era un hombre bien, vivía en santidad, consagrado a Dios, la cual Dios se manifestaba, su Padre se manifestaba en gran manera por medio de él. Porque nuestro Señor Jesucristo, al venir como hombre, se despojó de su gloria. Él es Dios, Él es eterno, pero al manifestarse en carne se despojó de su gloria, vino como hombre. Él también sintió frío, sintió dolor, sintió hambre aquí en esta tierra, así como nosotros. Pero Él venció, iglesia. Él venció todo porque era un hombre. Siendo hijo, se sujetó al Padre en oración, en ayuno, en santidad. Por eso Dios Padre se manifestaba Él en gran manera. No porque Él es Dios y por eso las obras hacía grandes, no. Él se despojó siendo hombre. Se despojó cuando vino como hombre. Pero la palabra dice, se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene la sabiduría y estos milagros? Eso proviene cuando estás en comunión con Dios, cuando estás andando en santidad, cuando estás rectamente. Hay milagros, hay sabiduría, la sabiduría proviene de Dios. El 55 les quiero decir, iglesia, sobre el tema que estamos conversando. ¿No es este el hijo del carpintero? Bien claro, José era carpintero. Según ellos no sabían que es obra del Espíritu Santo que María, pero nosotros sabemos la verdad. Acabamos de leer, estando desposada María, recibió del Espíritu Santo. Pero ellos, según ellos ven humanamente, están mirando acá al Señor Jesús. ¿No es este hijo del carpintero, José? ¿No se llama su madre María? Están diciendo para Jesucristo. Su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Están diciendo, ellos conocían a sus hermanos de sangre de nuestro Señor Jesús. Claro, son sus hermanos por parte de la hermana María, porque nuestro Señor Jesús se manifestó de María y el Espíritu Santo. Pero estos son hijos de José y María. Pero también son sus hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Sus hermanos aquí en la tierra. Dice, no son sus hermanos, es Jacobo, José, Simón y Judas. Esto rompe la teoría de que muchas religiones, por ejemplo la católica, dice que María sigue siendo virgen, sigue siendo pura. No, amada iglesia. Después que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, José conoció a su esposa, se unieron y de ahí tuvo más hijos. Y acá nos habla la palabra sus hermanos, nuestro Señor Jesús, sus hermanos que vienen por parte de María y José, que es Jacobo, José, Simón y Judas. Y todavía dice el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Esa sabiduría que de lo alto venía de nuestro Señor Jesucristo. Ver también a sus hermanos que son humanos así, normal, pero no el poder de Dios, la gloria de Dios no se movía en sus hermanos, sino en Él. Por eso, amada iglesia, acá nos habla sus hermanos, nuestro Señor Jesús. Ese tema quiero aclararles. Hay muchas doctrinas donde dice que María sigue siendo virgen. No es así, pero sí es una mujer bienaventurada. Es nuestra hermana María. Es una mujer que se merece respeto, así como el apóstol Pablo, Juan, todos aquellos hombres de Dios. Ella también ha sido un vaso de Dios útil, pero se merece mucho respeto, pero no adoración, amada iglesia. No se merece veneración. Ella es solamente una mujer, es un ser humano. El que merece adoración es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios Padre y Jesucristo. Así es, amada iglesia. Jesucristo también es Dios, se manifestó en carne a su debido tiempo. Nuestra hermana María merece respeto, porque yo veo que hay unas religiones que insultan incluso a María, hablan mal y ofenden. Así no debe ser. Es una sierva de Dios bienaventurada. Pero por causa de la idolatría, por crear unas estatuas, por crear yesos acerca de ella, de venerar y decir que es virgen, muchos hasta por celo al evangelio se han levantado a hablar mal de María. Pero no es la hermana María no tiene la culpa, sino la culpa tienen las religiones. Muchas veces las religiones adoran al humano, incluso ni siquiera a María veneran, están venerando a un yeso, están venerando a otro espíritu, porque María sí, ya no es virgen, la hermana María. Pero ellos dicen están adorando una María virgen. No sé de dónde estarán sacando ellos. Eso quiero aclarar, hermana iglesia. No sé de dónde, a quién adoran ellos, una María virgen. Siempre virgen, dicen. O sea, si María es virgen, entonces nuestro Señor Jesucristo no ha nacido, entonces no se manifestó, porque nuestro Señor Jesús nació por parto normal. Además, María tuvo más hijos después de nuestro Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de cuál María están hablando cuando dice una María virgen? Eso quiero aclararos, amada iglesia.
Nuestra hermana María tuvo más hijos después de haber nacido nuestro Señor Jesús, de haberse manifestado en carne. También quiero en Lucas 11, 27, 28 quiero explicarles, amada iglesia. Lucas 11, 27, 28. Libro de Lucas 11, capítulo 27. Capítulo 11, versículo 27 al 28. Y he por título: los que en verdad son bienaventurados, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son bienaventurados? Porque había una mujer entre la multitud que estaba exaltando a María, amada iglesia. Ella es, como les digo, es nuestra hermana, pero no es digna de adoración, no es digna de veneración. Es lo único que puedes adorar y servir es al Dios Todopoderoso, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, iglesia. Y nos dice la palabra de Dios. El versículo 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y dijo, al Señor Jesús le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Una mujer está diciendo al Señor Jesucristo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, está exaltando a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a la madre del cuerpo de Cristo. Porque una vez más los repito, Jesús es eterno, iglesia. Él es eterno. Él es antes de Abraham. De mí escribió Moisés, dice la palabra. Jesucristo mismo diciendo así. Él es eterno, solamente se manifestó en carne para darnos la salvación al debido tiempo que Él tenía propuesto. Así es, iglesia. Jesucristo es eterno. Dice aquella mujer, exaltando entre la multitud, es bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Mira esta respuesta. Nosotros debemos oír la palabra de nuestro Señor, como hijos que somos. El Señor Jesús dijo, y él les dijo, dice el versículo 28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la obedecen, la cumplen, la que ponen por obra la palabra del Señor. Ellos son bienaventurados, dice el Señor Jesús. Date cuenta, amada iglesia. Por eso, nuestro Señor Jesús es el único digno de adoración, de servirle, porque Él también es Dios. Él se manifestó en carne a su debido tiempo. Vamos a ver, amada iglesia. Por ejemplo, muchos dicen obedecer a María, porque dice su madre, pero si obedecieran a María también, cumplirían la palabra del Señor y obedecieran al Señor Jesucristo antes que a ella, porque ella misma dijo, haced todo lo que el Señor Jesús diga, todo lo que Él diga. Esto es palabra de Dios. Esto aquí que tenemos, la hermana María dijo, haced todo lo que Jesucristo diga, o sea, cumplir su palabra, no idolatrías, no borracheras, no mentiras, todas esas cosas que desagradan al Señor, iras, contiendas, pleitos, todas esas cosas no hacer. Debemos evitar, más bien amar a nuestros prójimos como a uno mismo, dice la palabra del Señor. Vamos, amada iglesia, a Juan 2, libro de Juan, después de Lucas. Juan 2. Juan 2, del versículo 4 al 5. Les quiero leer en esta oportunidad. Jesús le dijo, dice. Cuando del 3 vamos a leer. 2 del 3. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En las bodas de Caná, dice la palabra. El versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Le dijo a Jesucristo. Jesús le respondió, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, le dice el Señor Jesús. Su madre dijo a los que servían, mira, iglesia, o sea, muchos dicen obedecer a María. Entonces, ¿qué dice aquella mujer bienaventurada? Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O
O sea, todo lo que Jesucristo diga, hagan. A eso está diciendo la hermana María. Ella es nuestra hermana, una mujer bienaventurada. No es nuestra madre, ella no es eterna, no es diosa, no intercede por nosotros. Ella es humana así como nosotros. Ella no intercede, solamente hay alguien que intercede entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, es un solo mediador. Nadie más, no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Juan. No hay que venerar a ellos. Ellos son hermanos que se merecen respeto, admiración, pero no veneración, no oraciones, no peticiones. Solamente el Señor Jesús es el único que nos escucha. El único intermediario entre Dios Padre y los hombres es Jesús. La palabra dice así. Vamos a 1 Timoteo 2:5, sobre esto que estoy hablando en este momento. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 Timoteo, amada iglesia. Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice bien claro la palabra de Dios, amada iglesia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Escrito está, amada iglesia. Jesucristo, hombre. Jesucristo manifestarse en carne como hombre. Es el único mediador. Él es como un abogado ahora entre Dios Padre y los hombres. Jesús es nuestro abogado, el único mediador. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre será hecho. Así está, iglesia, si dice la palabra de Dios, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. No dicen el nombre de Pablo, no dicen el nombre de Esteban, no dicen el nombre de Juan, ni de Jacob, ni la hermana María, no. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre será hecho, dijo Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Jesucristo también es nuestro Dios, Él es eterno, amada iglesia. Y le quiero hablar conforme a la verdad del Evangelio, porque yo, Giovanni Travi, un día voy a dar cuentas al Señor todo lo que digo, todo lo que hablo, todo lo que estoy hablando en este momento, voy a dar cuentas. Y el Señor me dirá, ¿qué has dicho? ¿Qué has hablado? Si estuviera engañándoles, cuentas tendré que dar por mentiroso. Y todos los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Porque muchas veces por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados, amada iglesia. Yo les vengo a hablar con mucho temor y temblor aquel asunto sobre la hermana María. Es nuestra hermana María, una mujer bienaventurada, pero no es diosa, no intercede, ella nos salva. Eso les quiero aclarar. Y además, ya no sigue siendo virgen como muchos dicen, porque tuvo más hermanos, nuestro Señor Jesucristo. María con su esposo José tuvo más hermanos, tuvo más hijos, quiero decirlo, amada iglesia. Tuvo más hijos. También quiero hablar en este pasaje, en este momento, en 1 Timoteo 3:16. Dice bien claro. Muchos dicen que Jesús es solamente un hombre que vino de José y María. No, la palabra ya estaba hablada aún por el profeta Isaías. Ya estaba anunciado. En el primer libro de Mateo dice así, que estando María desposada con José, recién casados, fue concebida del Espíritu Santo. Así que nuestro Señor Jesús es Dios. Por eso lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y acá lo confirma este pasaje que les voy a dar en este momento. Dice 1 Timoteo 3:16, amada iglesia. Vamos a la palabra del Señor. Porque todo lo que hablemos tiene que estar centrado en la sana doctrina. Alguien que os predique un evangelio que no está en la Biblia, que os cuente unas fábulas, tómalo por falso. Tómalo por falso, amada iglesia. Todo tiene que estar centrado en la palabra de Dios. Hay cosas en el Antiguo Testamento que quedaron abrogadas y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús hizo mejor todas las cosas. Señor Jesucristo es Dios. Por ejemplo, antiguo en la ley, Dios pedía que se haga holocaustos, expiación por el pecado. Llevaba un cordero de 1 año a ofrecer en sacrificio por el perdón del pecado del pueblo. Ahora no. El Cordero Santo, sin mancha ni arruga, nuestro Señor Jesús fue a la cruz por el perdón de nuestros pecados. Ahora ya no debemos hacer holocaustos. Ahora nosotros debemos rendirnos genuinamente delante del Señor. Así es, hay cosas que quedaron abrogadas. Incluso alimentos también quedó abrogadas
del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por eso yo les digo un misterio, amada iglesia. Este misterio siempre les quiero decir, conforme el Señor me hizo entender en el primer amor que tuve hacia Él muy fuerte, una búsqueda muy grande a Dios, la cual siempre sigue quedando en mi corazón y en mi mente la palabra, el entendimiento que el Señor da mediante su Espíritu. Les quiero decir, mire, amada iglesia, si hay una controversia en la palabra de Dios, hay algo, por ejemplo, en la creación, Dios mandó unas órdenes. Ahora, en la ley de Moisés, en Levíticos, dice otra cosa, y en el Nuevo Testamento dice otra cosa. O sea, hay una controversia. Aquí dice hagan esto, aquí dice no hagan esto. Yo les digo, para que tengan por doctrina, toman siempre como base fundamental el Nuevo Testamento. Si acá te dice no comerás cerdo, y en el Nuevo Testamento dice todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces hay una controversia. Tomen el Nuevo Testamento, amada iglesia, el nuevo pacto, el cual Jesucristo hizo mejor todas las cosas, y en su sacrificio de cruz muchas cosas quedaron canceladas, abrogadas, las leyes rituales y las leyes ceremoniales, aún hasta el día de reposo. Nosotros, al entregar nuestra vida a Cristo Jesús genuinamente, entramos en su reposo. Ya no debemos guardar el sábado, ni el domingo. Otros dicen el domingo están guardando como reposo. No, no hay reposo. Nuestro reposo es Jesucristo. No hay un día especial. El día que entregamos nuestra vida al Señor Jesús, entramos en su reposo. Solamente queda un reposo, dice el Señor, el cual, cuando entramos en Cristo, reposamos en Él. Por eso cambiaron algunas cosas, amada iglesia, pero todo para bien. Las leyes rituales y ceremoniales, muchas de ellas, quedaron abrogadas. Por eso dice no judaizar a la iglesia, quiere decir a esas leyes de aquel tiempo, para que es para el pueblo de Israel, a la iglesia de Cristo, están queriendo judaizar. Pero no, tengan cuidado, tengan más como base primordial el Nuevo Testamento. Si hay, por ejemplo, ahora les digo de vuelta al misterio, y si hay un tema en el Antiguo Testamento que Dios pide y ordena, y en el Nuevo ya no está, no habla nada de ese tema, vale del Antiguo, para predicar, para enseñar y para obedecer, amada iglesia. Si en el Antiguo Testamento hay un tema, un asunto, y en el Nuevo Testamento dice lo mismo, o sea, no hay ninguna controversia, todavía está en el Nuevo, los dos valen, los dos sirven, así como el diezmo. El diezmo aún sigue vigente, amada iglesia. Eso les quiero hablar claro. El diezmo está antes de la ley. Abraham diezmó, su nieto Jacob también diezmó por fe, por amor a Dios. Ahora en la ley de Moisés también entró el diezmo. Y ahora dicen, eso quedó en el antiguo pacto porque está en la ley. Pero ya por fe diezmaban antes de la ley. Y también está en el Nuevo Testamento. Mateo 23 habla, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar, dice la palabra. Mateo 23. Por eso les digo este misterio, amada iglesia. Si es que hubiera en el Nuevo Testamento, digan, el diezmo quedó cancelado, entonces sí, yo acepto el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento pesa, el nuevo pacto. Dios hizo mejor todas las cosas, porque dice la palabra, porque así como es necesario que haya un cambio de sacerdocio, también es necesario que haya un cambio de ley. El Señor Jesús cambió en el Nuevo Testamento algunas cosas, amada iglesia. No todas. Por ejemplo, las leyes rituales y ceremoniales fueron cambiadas. La ley moral sí, sigue desde el Antiguo Testamento y sigue valiendo para enseñar, para predicar. Aquí nos habla de la fe, nos habla del amor, de la justicia, del juicio de Dios, que su justicia es también tardo para la ira, pero llega el momento donde Dios pone su mano. Pues eso son leyes morales, de la moralidad. Eso sí sigue vigente. Pero leyes rituales y ceremoniales, esos días de reposo, expiación, holocaustos, circuncisión del prepucio, antes pedían todo eso, pedía el Señor en su palabra, pero eso quedó cancelado en Cristo Jesús. Ahora Dios nos pide una circuncisión en nuestro corazón, un corazón arrepentido, genuino, que acepte al Señor Jesús como Salvador personal. Así es, amada iglesia. Volviendo al tema, amada iglesia, pues quieres hablar de este misterio, porque si hay una controversia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Nuevo pesa más. Es que hay una controversia entre asuntos. Aquí dice una cosa, aquí dice diferente, o acá dice ya no hagan, vale el Nuevo más. Eso les quiero aclarar en la iglesia. Por eso es bueno conocer toda la palabra de Dios para sacar una doctrina. Para poder sacar una doctrina es bueno conocer toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos solamente agarran un versículo de aquí y ya te están enseñando, pero nunca han buscado aquí o no les interesa, y del Antiguo nomás están agarrando como doctrina, y de eso quieren quedar.
No, amada iglesia, para poder sacar temas bíblicos hay que hablar conociendo y estando en el primer amor, que es la guía del Espíritu Santo, la cual Él te enseña muchas cosas. Sí, amada iglesia, hay una controversia en la palabra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo pesa más, el Nuevo vale más. Así es, amada iglesia, les quiero aclarar. Ahora volviendo al tema sobre nuestro Señor Jesús, si es eterno o no es eterno. Él es Dios, es eterno. Dice la palabra del Señor Jesús en 1 Timoteo 3:16. Volvamos al tema. 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16. Dice así: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo, Emmanuel. Él es aquel que se manifestó en carne, amada iglesia. A eso está refiriendo. Por eso digo que Jesús es eterno. Dios fue manifestado en carne. Por eso les digo, Jesucristo es eterno. Solamente se despojó de su gloria. Vino como un ser humano para dar su sacrificio en aquella cruz. Dice la palabra: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, gloria a Dios, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, no solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles también. Nosotros que somos fuera de Israel, que somos comprados por la sangre de Cristo, somos la Israel espiritual. Al ser comprados, al recibir al Señor Jesús, somos comprados a su pueblo, la Israel espiritual. Pero somos, los que son fuera de Israel son gentiles. Todas las naciones fuera de Israel, gentiles, amada iglesia. Predicado a los gentiles. Pues nuestro Señor Jesús, al dar su vida en la cruz, vino a dar salvación a toda la tierra, todo el género humano. Todo aquel que lo recibe como Salvador personal tiene oportunidad de ser salvo a nuestro Señor Jesús. Así es, amada iglesia. Les quiero aclarar este asunto. Porque otros dicen: no, solamente hay salvación solamente para los israelitas y para los demás no. No, esa es mentira del diablo. Nuestro Señor Jesús dio su vida por toda la humanidad. En Juan 1, 11 y 12 dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Vino a Israel, pero Israel negó, diciendo que este no es el Mesías. Lo llevaron a aquella cruz y lo crucificaron. Murió y al tercer día resucitó. Ahora está la gloria de Dios Padre. Pero ese plan de Dios era perfecto. Tenía que negar a Israel para que la salvación venga a los gentiles. Ahora dice el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, no importa de qué nación seas, a todo aquel que reciba a Jesucristo como Salvador personal, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, amada iglesia, escrito está. Por eso la salvación vino también a los gentiles. Los planes de Dios son perfectos, son únicos. Nuestro Señor hace los planes perfectos. Israel tuvo que negar a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos aún están esperando al Mesías. Pero también quiero aclararles que Israel no está desechado. Ya va a llegar el tiempo cuando la plenitud de los gentiles se cumplan, la plenitud de nosotros se cumpla, todo Israel será salvo. Escrito está. Dios tiene planes aún con esa nación, porque es una nación de la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, el juramento de Dios que hizo. Es una nación del Señor. Y sobre Israel, amada iglesia, nosotros debemos de orar por la paz de Jerusalén. Y nosotros debemos bendecir a Israel. Escrito está: bendeciré a los que te bendijeren, dijo Dios, y maldeciré a los que te maldijeren. Nosotros debemos bendecir a Israel para ser bendecidos también, nuestra nación. Debemos orar por la paz de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel, una ciudad amada por Dios, muy amada. Aunque aún ahora se les ve que están desviándose de la verdad, hay muchos pecados fuertes que se está viendo a través de las noticias. Pero Dios sabe cómo hacerlos volver a sus caminos. Muchas veces con quebranto ellos vuelven. No está desechada esa nación, no está desechado. En Romanos 11 nos habla de la restauración de Dios a Israel. Ahí está escrito, amada iglesia, en Romanos 11. Pueden buscar. Dios tiene planes aún con esa bendita nación. Sí, iglesia. Por eso dice la palabra aquí en 1 Timoteo 3, versículo 16. Dice: fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Cristo fue predicado a nosotros los gentiles. Nosotros alcanzamos también la salvación. La gloria es para Dios.
La gloria es para Dios, amada iglesia. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Creído en el mundo, dice. Aleluya, así es. Toda la tierra, siempre el evangelio se ha llevado, y muchos han creído en Jesucristo. La palabra dice, recibida arriba en gloria. Recibida arriba en gloria. Nuestro Señor Jesús fue al cielo, fue recibido ahí. Después de su resurrección, se fue. Lo recogió una nube y se lo llevó a nuestro Señor Jesús arriba a la gloria. Por eso bajaron los ángeles. Los galileos estaban mirando. Varones galileos, ¿qué estáis mirando? Dice, así como ves ir a nuestro Señor Jesús en una nube, así mismo volverá. Fue recibido arriba en gloria. Aleluya, la gloria es para Dios, amada iglesia. Y les vengo a hablar conforme a sana doctrina, amados hermanos. Porque yo, como les digo, siempre tenemos que hablar conforme a la palabra del Señor, sin ganancias deshonestas, sin pedir algo. Yo no les pido, amada iglesia, ni un sol, ni un dólar, nada, por favor. Si tú me quieres apoyar, tú quieres ayudarme a que este ministerio o a que este trabajo que hago para el Señor siga creciendo, siga fluyendo, yo te pido de todo mi corazón. Si tú quieres apoyarme, apóyame orando, doblando rodillas. Dile al Señor, ese hombre que Giovanni Travi, que él mengue, que él baje y que crezcas tú. Que mi carácter aminore y el Espíritu de Dios crezca en mi vida. Es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es una restauración total. Porque yo he estado en mi primer amor hace poco tiempo y sé cómo es. Es un gozo inefable. Es un gozo muy grande que nada ni nada lo puede igualar. El gozo del primer amor en Dios es muy grande. Es muy grande. Y estoy pronto de la restauración por la gracia y por la misericordia del Señor. Si es, amada iglesia, si tú me quieres apoyar, apóyame orando. Solamente tus oraciones para conmigo. Dios te bendiga y te guarde, amada iglesia. Vamos a continuar, amada iglesia, aunque el tiempo se está avanzando, está avanzando regular. Casi pasando de media hora. También quiero hablar. Nuestro Señor Jesús, otro dice, no es eterno. Lo vuelvo a repetir en Juan 8:58. Leemos rápido aquel pasaje, amada iglesia. Juan 8:58. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 8:58. Ocho 58. Dice la palabra del Señor así. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso les digo que es eterno nuestro Salvador. Se manifestó en carne al debido tiempo para dar la salvación a todo el género humano. Si es, amada iglesia. De cierto, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué pasó? Dice, y tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Te das cuenta? Lo tomaron por loco el Señor Jesús. No entendían ellos que nuestro Señor Jesús se manifestó mediante el Espíritu Santo y nuestra hermana María siendo virgen. No entendían. Ellos han visto nacer al Señor Jesucristo de María y con José y pensaban que desde ahí recién viene Jesucristo. No, Jesús es eterno. Él es eterno, amada iglesia. Se manifestó en carne solamente por la hermana María. La gloria por el Señor. Pero ellos no entendían. Por eso le agarraban piedra, querían agarrar las pedradas. Porque ellos han visto, sí, humanamente han visto que nuestro Señor Jesús nació de la hermana María y de José, y la cual lo están viendo de niño. ¿Y cómo va a decir antes que Abraham yo soy? No entendían humanamente, no sabían la obra del Señor que hizo. Amada iglesia, gloria para el Señor. Ahora les quiero hablar por último, amada iglesia, un pasaje muy serio. Hay muchos, por ejemplo, la religión católica, mucho venera, dice a María, a la María Virgen, pero eso no es una María bíblica. No es una María bíblica. Hay un engaño muy grande ahí, amada iglesia. Hay un engaño muy grande. No están adorando ni siquiera a la madre de nuestro Señor Jesucristo. A la madre del cuerpo de Jesucristo, les quiero decir. Porque Jesús es eterno también. A la madre del cuerpo de nuestro Señor Jesús no están adorando a ella, a nuestra hermana María. Ni siquiera a ellos. Aunque María no se merece ninguna adoración, amada iglesia. Se merece respeto, pero no adoración. Al Señor tu Dios solamente adorarás. Pero, amada iglesia, acá hay algo bien grave. Porque desde el Antiguo Testamento, antes que Jesús se manifestara, antes que la hermana María se manifestara, antes que naciera la hermana María, ya veneraban a una reina del cielo.
ya veneraban a una reina del cielo. Y Jehová, que es Dios Padre, se enojó con esa gente antes que María naciese. O sea, ¿a quién servían entonces? ¿Será una bruja? ¿Son dioses paganos? Solo Dios lo sabe, pero de que no sean santos, de que no es bueno, no es bueno. Antes que nuestra hermana María se manifestase, que naciese, antes aún de todas estas cosas, ya servían los hombres, rendían culto a una diosa del cielo. Y ahora en el Nuevo Testamento, ahora en estos tiempos que vemos, también dice, están rendiendo culto a la reina del cielo, que es como a María, están sirviendo a María, rendiendo homenaje. Y es la misma que están siguiendo del Antiguo Testamento, es la misma, no es la María bíblica. Están siguiendo un espíritu de error. Tengan cuidado, amada iglesia. Eso está en Jeremías 7:18. Vamos al Antiguo Testamento, amada iglesia, un profeta, Jeremías 7:18. Y por último, amada iglesia, este versículo les daré. El tiempo ya, el video se ha hecho muy largo. Jeremías 7:18. Jeremías 7, versículo 18. Dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa. ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo. Mira, ¿qué hacen, iglesia? Mira, date cuenta. Dice, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Para provocarme a ira. Está diciendo Dios. Date cuenta, o le gusta. ¿Te está gustando que hagan esto? No le gusta en nada a nuestro Dios. Nuestro Dios tiene un celo santo. Un celo santo, amada iglesia, que muchos no entienden. Solamente a Él debemos servir. Solamente a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es igual, amada iglesia. Mira, tú tuvieras tu hijo, que tanto amas, y lo quisieras, pero tu hijo, ¿qué diría? A otro hombre o a otra persona, en tu delante le diría, yo te quiero a ti, tú eres mi papá, a ti te quiero. ¿Y tú cómo te sentirías siendo el verdadero padre que le da cariño, el que le da amor, el que lo ha criado? Si él, a un extraño, le está diciendo así, igual nuestro Dios. Eso de la idolatría es bien grave, amada iglesia. Aquí ya dice para hacer ofrendas a dioses ajenos, torta a la reina del cielo. Date cuenta, iglesia. Antes que María existiese, muchísimo antes, ya servía a una reina del cielo. Y ahora en la actualidad están sirviendo también así. Solamente la han cambiado del nombre y le han puesto María, la cual dicen que es virgen. No, esa no es María bíblica. La hermana María bíblica sí tuvo más hijos después de nuestro Señor Jesús con su esposo José. Escrito está, amada iglesia. Eso de la idolatría es bien grave, amada iglesia. Tener mucho cuidado. Solamente al Señor debemos pedir. No al apóstol Juan, ni San Juan, ni San Pedro, ni San nadie, amada iglesia. Solamente a Dios. A Él debemos pedir cualquier cosa, necesidad. Encienden el fuego, dice, amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Tener cuidado, amada iglesia. Todas estas cosas. Nuestro Dios es un Dios justo. Solamente Él se merece la honra y la gloria. Nuestro Dios es un Dios santo. Un celo santo también. ¿Qué le quiero dejar en toda esta enseñanza, amada iglesia? Dios los bendiga, los guarde. Y hasta otra oportunidad, si el Señor lo permite, si el Señor quiere. Hasta otra oportunidad, iglesia. No puedo decirles yo, ahora otro día voy a estar seguro, no. Todo depende del Señor. ¿Qué es nuestra vida? Es como neblina, dice la palabra, que ciertamente está por un tiempo y luego se desvanece. Siempre toda arrogancia, dice, es pecado, es soberbia. Por eso, si papá Dios me lo permite, les estaré dando otro mensaje acerca de las Sagradas Escrituras con mucho temor y mucho temblor. A Dios sea la gloria, a Él sea la honra, por todo. Si me quieres apoyar, oración nomás, amada iglesia. Dios te bendiga y te guarde, porque yo de gratis tengo que dar el evangelio aquí, en la calle, en el templo, en muchos lugares, de gratis, porque el Señor Jesús pagó un precio muy alto por mí y por ti, todo aquel que lo recibe a Jesucristo. Él pagó el precio alto, dio su vida en aquella cruz del Calvario.
como un regalo inmerecido. Nosotros. Por eso Él pagó el precio por mis pecados. Cada gota de sangre que derramó camino a aquella cruz es por mis pecados, iglesia. Es por tus pecados. Cada bofetada que recibió Él camino a aquella cruz es pensando en ti, es porque te ama. Cada vez que le escupían en el rostro y la agarraban de puñetazos, es por amor a ti, iglesia, es por amor a mí. Por eso séle fiel, no pisotees, no tomes en poco lo que hizo el Señor Jesús. De gratis Él te dio la salvación, te llamó a sus caminos, lo aceptaste como Salvador personal. De gratis también anuncia el Evangelio a todo el que puedas, en el trabajo, en el terreno, donde trabajes. Dile, Señor Jesús te ama, Él hizo esto por ti. Así es, iglesia, hazlo de gratis, no por dinero, no por ganancias honestas. Dios te libre de cobrar por el Evangelio. Dios te libre de pedir algo por el Evangelio. El Evangelio es santo, es puro, iglesia, y de gratis tenemos que anunciar nosotros, porque Él ya pagó el precio grande por nosotros. De gracia recibiste y dad de gracias, dice la palabra de Dios. De gracia, de gratis, me dio la salvación, y yo de gratis tengo que anunciar el santo Evangelio. Dios te bendiga y te guarde una vez más. Hasta pronto, amada iglesia. Hasta pronto. Si el Señor lo permite, estaré otra vez más aquí, dando el mensaje. Dios os bendiga y os guarde. Hasta pronto, iglesia.